Vamos a comenzar con esta tarea, trabajo, ¿cómo se dice, hermano? Exegético. Yo sé que algunos de ustedes ya han hecho algo parecido. Ahora, este libro está asumiendo que usted está en una clase, en una universidad, en un seminario, y está haciendo como bien profesional y todo eso, ¿ok? Solo vamos a repasar como de eso porque yo tengo fe que algún día a lo mejor ustedes van a ir a la universidad. Entonces ustedes van a decir, esto ya lo sé, me lo enseñaron ya antes, ¿no? Y no van a batallar nada. Y creo que son 8 pasos los que vamos a mirar, pero hasta ahorita solo vamos a ver los primeros 4. Y de ahí vamos a avanzar en el libro y luego vamos a hacer otros pasos. No quiere decir que lo tiene que terminar ahorita, ya lo tenía que tener todo listo, ¿no? Lo vamos a ir haciendo por pasos, lo vamos a ir haciendo juntos, ¿ok? No se estrese, no se sienta como que quiere correr. Como que quiere correr, ¿ok? Sí. Está un poquito cortado. La primera página se supone que era una, ¿cómo se llama? Una portada, ¿no? Y esto, háganlo, pero si no lo hizo, no se sienta mal, nomás pongan su nombre. Es conocida como carátula. Como carátula es la palabra. Ajá. Se supone que tiene que poner el pasaje, qué pasaje va a estudiar. Ya todos tienen un pasaje, ¿verdad? ¿Todos escogieron el pasaje? Ok. El título de la clase, por ejemplo, en este caso, si lo quiere hacer, le va a poner hermenéutica bíblica, ¿no? O hermenéutica. Nombre del maestro, que no tienen. Y no me considero que soy un maestro. Anyways, la fecha y su nombre, ¿no? Pero como otra vez, si estuviera usted en una clase formal y todo eso, obviamente se lo van a pedir con márgenes y todo este asunto, ¿no? En esta clase no lo tiene que hacer. Si lo quiere hacer, hágalo. No le quiero robar su deseo. ¿Lo vas a revisar solo vos o también los del distrito, lo que hicieron estas clases? Probablemente los que me lo entreguen en español, solamente yo los voy a ver. Los que me lo entreguen en inglés, probablemente que también solo yo lo voy a ver. Ya se les entregaron todo en español. Yeah. Si no quieres que lo mire el otro pastor, no se lo enseño. No sé si alguien más lo va a hacer. En francés sí no me lo van a entregar porque mi francés no anda muy bien. Solo en hebreo, pues. No, me van a meter en apuros. Ya, ¿ok? Esto no es nada complicado. Ahora, idea principal y bosquejo. Vamos a ir por partes aquí. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué es la idea principal? Y los hermanos que tomaron algún taller de predicación conmigo ya se sabían esto. No quiero decir nombres, pero la estoy viendo. ¿Cómo sabemos qué es la idea principal? Solo vamos a hacer estas 2 preguntas. Estas 2 preguntas se las debería de memorizar. Le van a ser bien útiles el resto de su vida hasta que se vaya con el Señor. ¿Ok? La primera pregunta es: ¿de qué idea general está hablando el pasaje? ¿Cuál es la idea general del pasaje? Les voy a poner un ejemplo. Lo vamos a hacer juntos. Juan 3:16. Escuchen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La idea general de ese versículo, ¿cuál sería? El amor de Dios. ¿El amor de Dios? Y Seguro. la salvación. Ok, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna. ¿Creer en el Hijo de Dios? ¿Plan de Dios? Depende del enfoque que le va a dar el que va a predicar, porque ahí pueden haber varios puntos, ideas generales y se pueden dar varios sermones sobre de Juan 3:16. Pero en sí, ¿cuál es la idea general? ¿Cuál piensan ustedes? ¿La vida eterna? Vamos a ir con vida eterna o con el amor de Dios, cualquiera de las 2 veces. Cualquiera que sea esa idea general. Ahora, ¿qué se dice específicamente sobre esa idea? Vamos a usar el amor como ejemplo.
si decimos la idea general es el amor, ¿verdad? Que es bien general, el amor. Ahora, ¿qué dice ese versículo? ¿Qué dice específicamente del amor? Que Dios Que dio a amó su hijo. tanto, que dio a su hijo, que nos amó. Nos dio a su hijo. ¿Qué más? Otros piensan igual que él. Sacrificio. De tal manera Piensen ok, no quiero que se adelanten a interpretar. Quiero que en el texto. Pero, en el texto no what was dice your question? sacrificio. What was- Juan 3:16. No, like, pero lo que dijiste es ¿Qué dice específicamente? Del amor. el amor, Ajá. ¿verdad? El amor al mundo, pero No, de tal manera Dios amó al mundo, que Dios amó a la humanidad, porque no es el mundo en sí. Que Dios amó a la humanidad, que Dios entregó a su hijo en sacrificio para nosotros, para que nos fuéramos salvos. Para que fuéramos Pero en salvos. el versículo no dice sacrificio. ¿no? Sí. Espérate. No, de tal manera Dios amó. Hold on, Que let me dio take out the a su Bible. hijo. Hold on. Nos entregó. El amor de Dios por la humanidad. Ok. El amor. El amor de Dios por la humanidad. Ok. ¿Alguna otra? Que ya viendo las palabras, tal vez la podemos encontrar. ¿Verdad? Si la idea general es el amor de Dios, ¿qué dice específicamente del amor de Dios? Entregó a su hijo. Que entregó a su hijo, que nos dio a su hijo. ¿Cuál sería la idea principal? Porque Dios nos ama tanto, nos ha dado a su hijo Jesucristo. ¿Verdad? Ahora, si usamos la otra idea general, y fíjense, ojalá que se recuerden de esto. El amor de Dios, Dios nos dio a su hijo unigénito. ¿Verdad? Es esa idea, sigue siendo la idea principal del versículo. Ahora, si usamos la idea general de salvación, ¿verdad? Vida, vamos a usar el término que está ahí en el versículo, vida eterna. ¿Qué dice específicamente sobre la vida eterna? Que el que crea en su que hijo crea. va a recibir vida eterna. Otra vez nos va a apuntar ¿a quién? A Jesús, Jesús. ¿verdad? Y Jesús es el amor de Dios. Decimos, la idea principal sería vida eterna, o la idea general sería vida eterna. ¿Qué dice específicamente sobre la vida eterna? Que solamente a través de Jesús tenemos vida eterna. Esa sería la idea principal. ¿verdad? Lo que vamos a buscar en todo pasaje es la idea general. ¿De qué idea general está hablando el pasaje? ¿Cuál es la idea general de cualquier pasaje que usted quiera? ¿Verdad? Vamos a usar este otro pasaje, Juan 14:6. Y Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál es la idea general? ¿De qué idea general está hablando este pasaje? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿De qué está hablando? General. Que solo a Un través de camino para llegar a El camino a Dios. He's the truth, right? El camino a Dios. Es como bien general. Ahora, ¿qué dice específicamente sobre esa idea del camino a Dios? ¿Qué está diciendo específicamente? que solo que Solo solo a través de de él. Jesús. Okay. La idea principal es la respuesta de estas dos juntas. Solamente a través de Jesús llegamos al Padre. O Jesús es el camino para poder llegar al Padre. ¿Sí me entienden? Y de ahí ustedes van a empezar a ver el camino, la verdad y la vida. ¿no? Y van a desglosar todos estos ideas. Pero la idea principal, háganse esta pregunta. Si tuviera que decir solamente con una oración de qué se trata este versículo, ¿cómo lo dijera? Esa es la idea principal. Daniel. Pudiéramos usar, ya bueno, obviamente después de leer las escrituras, ¿va? El title de lo que está, ¿me entendés? Como, Los titles. los titles de ahí, you know? En veces sí es bueno, en veces no es Pero tan bueno. todo depende cuando ya lo veas leído, ¿no? Ya. Primero, lo mejor sería que estudiaras primero bien tu pasaje Ujú. y luego puedes usar esos. Y recordemos, hermanos, en sus Biblias todos esos títulos son cosas que se agregaron, ¿no? No es original, Ujú. ¿verdad? Es algo que alguien lo puso ahí. Se van también cuando hablamos de los versículos y capítulos. En realidad esas divisiones después se le agregaron como para ayudarnos, pero
tampoco si encontramos un versículo y se acaba y sigue, quizás el capítulo, quizás la idea sigue. No porque ya se acabó el capítulo significa que ya cambió de tema o cambió de otras cosas. Vamos a hacer un ejercicio, porque quiero que entiendan bien esto, la idea principal. Romanos 8:28. Búsquenlo en su Biblia si no se lo saben de memoria. Romanos 8:28. ¿Cuál es la idea principal de ese versículo? Ahora, no lo diga. Apúntelo en un papelito o memoríceselo. ¿8 qué? 8:28. 28. Ok, Romanos 8:28. ¿Cuál es la idea principal de ese pasaje? Pueden hacerlo de esta manera. ¿Cuál es la idea general de ese versículo y qué dice específicamente de esa idea? Y esa es su idea principal. O pregúntese, si tuviera que decir con una sola oración de qué se trata este versículo, ¿cómo lo diría? Usando las mismas palabras del versículo, ¿no? No se vale copiar. ¿Tiene que ser un PowerPoint? ¿Tiene que ser un PowerPoint? ¿Por qué? ¿Todo esto? Ah. No. ¿Lo tienen? ¿Más o menos? ¿Listo? Háganse esa pregunta. Can I try, I guess? Yeah. Not yet. Yeah. Not Okay. yet. ¿Qué dice el versículo? ¿Alguien que lo lea? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ok, ¿cuál sería la idea general? Los que aman a Dios. Okay. Los que aman a Dios y andan en sus propósitos, todas las cosas les ayudan para bien. Ok, esa sería su idea principal. Ok. Pero la idea general sería los que aman a Dios. ¿Verdad? Ok. Esa sería la idea general. Ahora, ¿qué dice específicamente de los que aman a Dios? Que todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Y a los que conforme a su propósito Okay, son llamados también. Wait. ¿Lo pueden ver? No. Ahora, de estas dos ideas, de estas dos, entonces vamos a sacar la idea principal. La idea principal. ¿Qué sería? Las juntamos, ¿no? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa sería la idea principal, Dani. Ujú. Ahora, el versículo va a decir otras cosas
pero la cosa principal es solo eso. Tenemos que, la idea principal tuviéramos que leer antes, ¿no? Y después, ¿o no? No, ¿No? no. Ahorita solamente estamos mirando del puro Versículo. texto, del puro versículo. Ahora, la tarea que ustedes tienen es un pasaje. So, ahí sí vas a mirar todos los, no sé, 16 o 10 o 21. Los 3 capítulos tienen 21 textos. 21 So, van a leer todos los de estos y de todos esos van a hacer estas dos preguntas. So, todo este paquete, ¿verdad? ¿Cuál es la idea general de todo este paquete? ¿Y qué dice específicamente de ese paquete? So, la idea principal es... Es que cuesta más cuando es como un paquete, como que, ¿Por qué no viene porque nomás de sacar de un texto, pues como que más fácil, pero como de todo un pasaje. Oh, okay, yeah, I get it now. So, that's your Yeah. main idea. No necesitas usar todo el versículo, pero esta es la idea La principal. esencia. La esencia. Es que prácticamente lo que se está sacando ahí es lo que es el bosquejo, que va a llevar el orden para que nosotros, porque eso va a servir para el bosquejo, para que nosotros llevemos el orden sobre lo que vamos a predicar en lo que está en todo el paquete que se dio. Okay. So, No sé si me equivoqué. va por el buen camino. Yo no sé. Siempre háganse estas dos preguntas. ¿Qué es la idea general? ¿Y qué dice específicamente de esa idea general? Y si junta las dos, esa es su idea principal. Entonces, que yo nunca había hecho esto. Ajá. Entonces, la idea general es, en este de Romanos, es los que aman a Dios. Ajá. Y lo que dice específicamente sería lo de todas las cosas les ayudan a bien. Ajá. Y ahora de esto, los dos puntos, tengo que sacar el bosquejo. No. No. Esa Es es la su idea idea principal. principal. Y ahí se acabó. Ya no piense más. Es que el bosquejo es lo completo que mandó. Ahorita lo vamos a hacer el bosquejo juntos. ¿Ok? So, ¿por qué? Porque usted tiene que escribir, ¿se recuerdan? Aquí en su portada va a decir, no, en la portada no, más adelante lo va a tener que escribir. So, ¿cuál es la idea principal del pasaje que usted está hablando? So, el tema principal. Ajá. Muchas veces la idea principal va a ser el título. No siempre, algunas veces, ¿no? Yo casi nunca. Este es el bosquejo. Es que en la escuela es más picky porque no quieren que usen a veces las mismas palabras, ¿verdad? Ya. So, este es el bosquejo. Ahora, este bosquejo, hermanos, es más de una predicación que de un ensayo. ¿Cómo se dice, hermanos? Por ejemplo, el bosquejo va a tener el título. Ahora, este bosquejo es del libro de Juan, capítulo 4, que es la historia de la mujer samaritana. Todo el capítulo 4. Y los que ya estudiaron el taller de predicación conmigo se han de recordar. Ahí lo traen. De aquí me estoy ayudando. Este es el bosquejo. ¿Qué va a tener su bosquejo? Y esto es lo que le decía. Lo de la idea principal es solamente eso, ¿va? Ya que usted lo apunta en un papelito ahí, guárdelo, ¿va? Entonces el siguiente paso es el bosquejo. Título, cualquiera que sea el título que usted le vaya a poner a su ensayo. Le puede poner la idea principal si usted quiere, pero no necesita qué hacer. Ahora, la cita bíblica, en este caso es Juan 4. Usted le va a poner cualquier cita que usted haya escogido. Ahora, introducción, hermanos. Puede ser una pregunta, puede ser un ejemplo, puede ser una historia. Ahora, esto es más como para una predicación. Para este tipo de trabajo, quizás una historia o algún ejemplo quizás no encaja tan bien, pero a lo mejor una pregunta sí, o usted va a decir por qué es tan importante este pasaje, ¿no? Con sus propias palabras. ¿Verdad? ¿Qué es lo que más Dios quiere de nosotros cuando decimos que queremos ser más como Jesús? ¿A qué nos referimos? Y estos solamente son ejemplos, ¿no? Ahora, es importante que pongamos, ¿cómo se dice?
oraciones completas. Y aquí no me aparece, hombre. Déjenme a ver si lo puedo poner. Me gusta más cómo se mira aquí, pero no sé si vaya a afectar que lo estoy grabando. Lo vamos a hacer porque me interesa más que ustedes lo Cortado. ahí está. Igual sale cortado. Juan Carlos. Pero Es Es que me interesa mucho que lo alcancen a ver. Si se fijan, tiene los números y ABC, como el que se los mandé en la foto. So, idea principal sería el número 1. So, usted va a poner su primera frase o su primera oración, y es importante que ponga oraciones completas. So, Jesús planifica su meta de llevar el mensaje salvador a todos los que lo necesitan. Versículos del 1 al 6. So, ese es su primer punto que usted va a hacer. En el libro de Juan, capítulo 4, ese sería la primera idea que usted se va a enfocar, de los versículos del 1 al 6. Y ahora lo va a desglosar, ¿no? Lo va a hacer por pasos. Inciso A, Jesús sabe que es el tiempo de ir a otro lugar por el conflicto que hay con los fariseos. Inciso B, en camino a otro lugar, Jesús planifica pasar un lugar donde es necesario que escuchen el mensaje de salvación. Ahora, esto yo lo puse a propósito como la idea principal del versículo del 1 al 6. Jesús busca un lugar donde pueda tener contacto con la gente de esa región y empieza a platicar, ¿no? La idea principal o su idea primera, A, B y C, que tiene que ver con el versículo del 1 al 6. ¿Ok? En sus pasajes, ustedes lo van a dividir su pasaje. Entonces, si son 21 versículos, quizás va a tener dos secciones, del 1 al 10 y del 11 al 21, digamos. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí sería del 1 al 10, entonces A, B y C, dependiendo cómo lo esté haciendo. ¿Verdad? Versículos del 1 al 6. Ahora, la segunda página sería muy similar, ¿verdad? Que sería sería el 2, que sería la prioridad de Jesús es compartir el mensaje de vida eterna, no importa los estereotipos, que sería el versículo 7, y solamente tiene inciso A, ¿verdad? Que sería la mujer se da cuenta de que Jesús es un judío y que hay división entre ellos. Ese es solamente de un versículo. No tiene que ser siempre 2 o 3 o 4, 5, 6 o 7. Va a haber secciones que a lo mejor nada más es un versículo. ¿Cómo se da cuenta si solamente es un versículo, 2 o 3 o 4 o 5? Porque va a hacer un montón de observaciones y va a ver cómo está estructurado su pasaje. Lo que hemos estudiado del capítulo 1 al 4. Que nos salpicó de todo eso. Que cuando usted está leyendo le va salpicando todo. Entonces, usted ya más o menos dice, esto va con esto, pero como que ya hubo un cambio de tema, de idea. Ajá, de idea, de tema o de el enfoque. Entonces usted lo va a dividir. Aquí hay otra división. Y sigue leyendo y usted dice, aquí ya hay otra división. Ese va a ser, ahí va a ir sacando usted su bosquejo. En este caso, el versículo 7 era ese cambio de idea, ¿no? Ahora, punto número 3, este sería el número 3. Jesús es el Mesías y comparte el mensaje porque esta es la misión que Dios le había encomendado. Y fíjense, de aquí es del versículo 10 al 25. Son 15 versículos juntos. Es una gran parte. Ahora, en esta historia, otra vez, lo que ya hemos aprendido, es un relato, nos está contando, hay un montón de detalles, un montón de versículos que solamente nos están contando una historia. Entonces, en realidad no hay tantos puntos así como bien principales, ¿no? Son como secundarios. Pues por eso son 15 versículos. En 15 versículos dijo poco en cuanto a contenido. Pero en el capítulo 7 es un bastante pesado, bastante lleno de contenido. Eso lo separa ustedes. Número 3, inciso A, B, C, D y E. Lo pusimos aquí, ¿no?
Jesús es mayor que Jacob. Es una pregunta porque le ofrece agua a esta mujer. Y si se recuerda un poco del relato, es la pregunta que le hace la mujer a Jesús, ¿no? Jesús le ofrece vida eterna usando como ejemplo un agua espiritual. Jesús ahora confronta a la mujer sobre su vida personal para demostrarle que él tiene el poder de Dios al saber qué hay en su corazón. ¿Se recuerdan la conversación que hay entre la mujer? Que sería un pregunta y respuesta, ¿verdad? Que es, la mujer le dice, pero ¿cómo vas a sacar agua si no? Jesús le dice, dame agua. ¿Cómo vas a sacar agua si no? Si tú supieras quién te da agua, tú le dirías, dame de beber, ¿verdad? Y luego ella le dice, como me parece que eres profeta. Y luego le dice, ¿cuántos hombres, cuántos maridos tienes? Dice, tengo o bien has dicho, pero esto y aquello. Sí, es una pregunta y respuesta entre la mujer y Jesús, ¿no? La mujer está interesada en qué es lo que Jesús le va a hablar sobre la oración a Dios. Y Jesús le habla sobre las profecías del Espíritu Santo y su relación con el Mesías, ¿verdad? Le dice, los judíos dicen que debemos de adorar en Jerusalén, pero los samaritanos adoramos en este monte, entonces ¿dónde? Y Jesús le dice, ni allá ni acá, porque es necesario que los que adoran a Dios los adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? La mujer se da cuenta que Jesús no es cualquier otra persona, sino alguien especial, y Jesús le declara su identidad como el Mesías, ¿no? Este es el número 3, este es el número 2. Número 2, inciso A, número 3, A, B, C, D, I, E, ¿verdad? Otra vez oraciones completas aquí. Perdón, aquí. Número 4, idea principal. La mujer se va entendiendo ahora cuál es la prioridad y los discípulos regresan con otras prioridades y esto se me parece súper interesante. Fíjense, aquí esta sección va a cubrir desde el versículo 27 hasta el 38, que serían 11 versículos. Otra sección bastante grande, ¿verdad? Mientras los discípulos están confundidos con lo que está pasando, la mujer tiene claro de ir a compartir las buenas nuevas, ¿verdad? Los discípulos regresan y ¿por qué está hablando Jesús con una mujer samaritana? ¿Verdad? Los discípulos están preocupados por el bienestar de Jesús y lo anima a que coma, pero Jesús aprovecha para enseñarles sobre la voluntad de Dios. ¿Verdad? Los discípulos dicen, come, porque no has comido nada. Y él dice, no, es que tengo otra misión más importante. ¿Cuál era la misión de Jesús? Predicar las buenas nuevas a los samaritanos, ¿no? Jesús y la parábola que enseña sobre la necesidad que hay de compartir el evangelio y cómo debe de ser una de las prioridades de los discípulos de Cristo. Inciso A, B y C, ¿verdad? De esta sección del versículo 27 al 38. La conclusión, Jesús planificó llevar el evangelio, buscó el lugar apropiado y ahora aprovecha la necesidad que hay en la gente para ofrecerles la vida eterna, que esta sería la última sección. Y esta es su conclusión, ¿verdad? En resumen, ¿verdad? ¿Cómo resume estos 42 versículos, no? Jesús comparte y se queda con ellos para compartirles el mensaje de salvación. Esto es lo que Jesús vino a cumplir y lo que ahora está enseñando a sus discípulos a practicar. La importancia de compartir el mensaje debe ser una de nuestras prioridades y hacer todo lo posible para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Jesús es el Mesías y quiere compartir el mensaje de vida eterna porque esta es la misión de Dios que nos ha encomendado. No, pues no. Pero yo así no lo hice. No lo hizo así. No, porque como estoy viendo usted, aunque es larga, los pasajes son varios, pues, usted lo fue dividiendo por secciones. Y usted lo hizo versículo por versículo. No, como en general. Lo hizo todo de un solo. Okay. Nosotros lo hicimos por tema, algo así, podría decir. Ok, está bien. Lo que quería es de que le entraran. Okay, que le entraran a ver cómo nos va y que se embarraran. Y que la regaran. Y que la regaran. Y luego, pero ahorita que ya miraron esto, que lo podamos ir figurando un poco, ¿no? Les iba a imprimir y de plano dije, no, los hermanos no lo van a necesitar. Pero va a salir en el video, ¿no? Está en el video, va a salir en el video en YouTube. Yo quiero meterte en problemas. A ver, díganlo.
Cuando nosotros estábamos estudiando en el seminario, recibimos una clase que se llama Jesús y los Evangelios, que nos sacó de onda porque nos botó todo lo tradicional a lo que se nos enseñó. Y estuvimos en algunas cosas que no estábamos de acuerdo. Entonces, viendo esta clase de bosquejos, yo sé que podemos predicar de todo el capítulo, pero prácticamente esto nos bota las demás clases de bosquejo, como cuando hacemos pedazos un solo versículo. Aunque hablamos de ese versículo, pero sabemos que tenemos el contexto también. Entonces, y dentro de esos mensajes, cuando vemos los mensajes de Charles Spurgeon, él agarraba un versículo y a veces agarraba otros. Y lo podemos ver en la vida de él, está la película, que él hasta el problema para hacer los bosquejos, porque no es fácil hacer un bosquejo. Para el que lo tiene fácil, pues no sé cómo le hace, pero ha sido difícil. Y se mira en la película donde él está haciendo sus bosquejos y no le sale, agarra los papeles y los tira bote de basura por varias veces. Pero la cuestión es, yo sé que lo podemos hacer. Por lo menos el que yo tengo aquí, yo no lo tengo aquí, pero lo tengo dividido en 3 partes, el que agarré. Versículo 1 al 4, 5 al 8 y del 9 al 11, ¿verdad? Pero en este caso, la forma como he predicado por partes este mensaje, no de un solo, aunque yo sé que se puede hacer. Pero no sé si es que vamos a ir viendo por partes los otros. Yo pienso que no hay un bosquejo igual para, por ejemplo, si yo le dejara de tarea a usted, hágame un bosquejo de Juan 4, probablemente que todos ustedes va a ser un poco diferente, y no creo que estén unos más mal o más bien que otros, ¿verdad? Ahora, yo lo hice así como más, yo siento que lo hice bien profundo, porque bien dividido, en los puntos, explicando bien los puntos. Sí, mucha información, y lo hice a propósito porque este lo preparé para un taller de lo que quería, y pasamos como 3 horas solo en el bosquejo cuando hicimos el taller, y lo hice a propósito para ayudarle a los hermanos que se forzaran a pensar y que lo hicieran. Ahorita lo estamos haciendo en 15 minutos, ¿no? Pero pienso que los bosquejos, cada quien los va a hacer un poco diferente, las divisiones van a ser diferentes. Probablemente que yo hice pero que si lo volviera a hacer, a lo mejor lo hago diferente. Hay cierta flexibilidad en eso, ¿no? Ahora de la otra, ¿cuál era la otra pregunta? Nomás se hizo una pregunta, ¿no? De eso, del bosquejo. Cada quien siento que va a tener un poquito donde usted cree cuando usted esté estudiando. Ahora, otra vez, ¿no? Esto es parte de la guianza del Espíritu Santo, todo este proceso, ¿no? Pero ahorita lo que quiero, y vamos a llegar allá, ¿no? Pero ahorita lo que quiero es de que miren la Biblia, empiecen a mirar todas estas divisiones y que la práctica la tengan ahí para que el Espíritu Santo no le cueste tanto, hombre. ¿Sí me entienden? Pero sí, va a haber un poquito diferentes ahora. A mí me ayudó mucho cuando mi maestro de predicación me dijo esto, y también en otros, para hacer ensayos como ese, ¿no? El bosquejo es el esqueleto nada más, ¿verdad? Solo es el esqueleto. Más adelante le vamos a empezar a poner carne y piel y pelo y todo esto demás, ¿no? Como en la high school decían el rough draft, ¿no? No, el rough draft es ya todo tu everything. This is your outline. No me acuerdo de outline en la escuela. ¿No te acuerdas? Son tus ideas principales, ¿verdad? Ahora, me cuesta mucho trabajo decir ideas principales porque se supone que en todo su pasaje solo hay una idea principal. Las otras son ideas generales y qué dice de esas ideas generales. Pero hay una idea principal nada más. Sí. Entonces, Nos entendemos. Tengo una pregunta, entonces,
en lo que yo escogí del capítulo, si lo dividí en 3 partes, tengo que tener mi idea principal de todo. Y cada división le voy a poner la idea principal, una oración completa y ABC, y así con otra división y la otra división. Pues sí, es que lo estuve haciendo como ya casi, como dije, estoy poniéndole carne y todo eso. No, o sea, como es, ya, sí, ahorita una oración nada más. Si se fija aquí, entonces, si no aquí nomás es esto, es una oración. Y aquí es una oración y una oración. Porque es solamente el esqueleto, ¿no? En el siguiente paso le vamos a empezar a poner ya... En el 4, ¿no? Ya empezamos a poner. No, en el 5 creo que es. Es que En en cada punto, si son 3 puntos, en cada punto lo primero es la idea principal y de ahí los incisos a lo que corresponde esa idea principal. ¿Y siempre es ABC o no siempre? Puede ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ¿Nada más L, A? Solo A, B. Si se le acaba la Doble A, W. doble A, W. Y si es nada más la A. Ahora, es recomendable, y esto es, por eso les digo, hay como recomendaciones que hacen, ¿no? Por ejemplo, para una predicación, por ejemplo, recomiendan que usted tenga dos puntos. Porque si pones 4 o 5 puntos, como que es demasiada información para la gente y a la gente va a salir igual que como entró, ¿no? Eso es una predicación. Por eso en veces los predicadores escogen pasajes más cortos, ¿no? Más pequeños, porque los psicólogos dicen que la capacidad de retención cada vez es menos. Yo no sé, los que crecimos en la iglesia, me acuerdo yo que el pastor de mi iglesia, donde yo empecé cuando estaba chiquito, predicaba 1:15, 1:30. Y me imagino que ustedes también crecieron en algo parecido. Ahorita el tiempo promedio de una predicación es de 30 a 40 minutos. Y 40 ya es como bien largo. Entonces hay predicadores que no les importa lo que dicen y ellos predican 1 hora, ¿no? Pero va a ser muy raro que encuentre predicadores que predican más de 1 hora. Pero el sentido, la predicación del predicador es de que los hermanos agarren algo y que se lo lleven a su casa, ¿no? Tengo media hora para poder enseñarles algo a este grupo de hermanos. Ahora, en este tipo de trabajo que estamos haciendo, se supone que usted debe de tener 13 páginas. ¿Verdad? Que no les estoy pidiendo que hagan 13 páginas. Si tiene 6, 5, no vaya a tener 2, porque 7 plano es muy poquito, pero usted se puede extender, que al cabo el pastor lo va a leer y... 13 páginas al final de todo. Al final de todo. No, al final de todo. Para el bosquejo, nada más. Para el bosquejo, para ahí todo el dice... trabajo, Para el bosquejo, ¿Cuántas páginas serán para el bosquejo? 1 página para el bosquejo. la idea principal y el bosquejo. Una para La idea cada uno principal para- del bosquejo era 1 Una página. página. Y luego, La y así. introducción. Ok, so este sería cómo se hace un bosquejo, hermanos. Otra vez va oraciones completas, solamente una oración, ¿verdad? Como al punto. Okay, otra vez, este es el esqueleto, son las ideas que usted que después las va a ampliar, ¿no? Ok. Preguntas, hermanos, pregunten. Si de verdad no se le está haciendo algo confundido, pregunten ahorita. Estoy notando de que en ninguna parte del bosquejo que tienes menciona datos específicos del pasaje. Por ejemplo, no menciona nada de que son de Samaria o no menciona nada de específico del texto en sí. Porque ese lo vamos a hacer en el punto 4, donde usted va a hablar del contexto histórico y el contexto literario. Entonces, en el contexto histórico usted va a hablar de dónde salían los samaritanos y los de Asiria y por qué llegaron a Israel y cuál era digamos, en el contexto de Juan 4, por qué había el conflicto de los judíos y los samaritanos, por qué adoraban en el monte de, ¿cómo se llamaba? Gerizim, y por qué en Jerusalén, y hay un montón de contexto cultural ahí, ¿no? que pudiéramos hablar. Pero eso no lo hace en su bosquejo.
lo hace en su contexto histórico y contexto literario. Y ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, en una predicación, y el hermano me hizo esa pregunta la otra vez, en una predicación, hermanos, usted va a escoger qué tanta información del contexto literario le va a dar a la gente. ¿verdad? Entonces, quizás, como usted va a predicar, usted hace un bosquejo y sería el mismo proceso. Después que hace usted su bosquejo, lo rellena, ¿no? Y ese sería sus notas o el desarrollo. Entonces usted ahí en algún punto va a decir, aquí voy a explicar qué son los samaritanos, ¿no? Dependiendo. Dependiendo, porque habemos algunos que solo ponemos los puntos y los incisos y no escribimos, ¿no? Que para eso estudiamos, repasamos y ya lo llevamos en la mente. Sí. Es como cuando yo hago mis bosquejos no tienen introducción ni conclusión, solo los puntos. Pero la introducción y la conclusión yo ya la tengo en la mente. Ahora si me piden un trabajo que lo tengo que presentar y están pidiendo todo eso, pues lo tengo que hacer. Ahora sobre lo que se está hablando ahorita ya es dependiendo del punto que se va a hablar, ya se puede dar lo histórico, meterlo ahí. Y yo sé que hay pastores que hacen sus bosquejos, aparte de que ponen los incisos, el punto y los incisos, en cada inciso escriben algo sobre lo que van a hablar y leen esa parte, pero se extienden un poco más para debería de mandar al grupo. Prácticamente en el contexto histórico y eso es cuando nos podemos extender para cubrir el montón de hojas que nos piden. Seguramente investigación. En el contexto solo son de una o dos páginas. ¡Qué salvación! Hermana Olivia, ya tenemos listo. En el contenido son muchas, son de 5 El contenido son 5 8. Ajá, que el contenido ya es donde usted empieza a ponerle carne al bosquejo, ¿no? Tengo una última pregunta. Ajá. La introducción del texto se refiere al del texto en sí. Ajá. Entonces, el contexto, si queremos dar como un contexto como este que de dónde salieron los samaritanos, todo eso, no va al principio del mensaje, va como después de los puntos. Sí. Ya que terminó usted su bosquejo, entonces va a poner el contexto histórico de este pasaje es... Ya se empieza a desahogar. Antes de eso dice y eso sí, ahí es donde van a mandar. Después del bosquejo dice una intro de media página o una página. Sí, vamos a ir para allá. Es cierto, hermana. Va a dar una introducción y luego ya el contexto histórico o literario. En esa introducción que es media página, ¿no? Ajá, media o una página. Ahorita en el bosquejo estamos en el punto número 2, ¿va? El 1 es la portada, punto número 2 la idea principal y el bosquejo, punto número 3 es la introducción. Esa es la pregunta que usted me estaba haciendo, hermana, me confundí. Sí, o sea, la introducción que dice de Juan, ¿verdad? Que podemos hacer una pregunta, ejemplo, historia. Esa es la introducción para su bosquejo. Para el bosquejo. Y ya el contexto sería después de de todos los puntos que yo tengo de mi bosquejo. Ya terminó el bosquejo. Básicamente se podría decir que hay dos introducciones, la introducción de su bosquejo y la introducción ya de todo el pasaje, vienen siendo casi lo mismo. Ahora, en su bosquejo la introducción quizás nada más es una oración, como lo hicimos ahorita, ¿no? En esta introducción de la que habla aquí es algo que llame la atención y dice claramente cuál es la idea principal del pasaje y la describe. Por ejemplo, suponiendo que vamos a hacer el de Juan 3:16, ¿no? Amor y salvación. Tenemos vida eterna por el amor de Dios que nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Esa es la idea principal. El amor de Dios es porque nos dio a su Hijo Jesucristo. Es la idea principal. Para llamar la introducción, no sé, ustedes sean creativos, yo no soy muy creativo, mi punto débil son las introducciones, nunca he sido bueno para las introducciones, pero usted quizás pudiera decir, ¿hay alguien en su vida que lo ama? Y los hermanos van a decir, los va a poner a pensar y les va a llamar la atención, ¿no? Entonces ya usted les dice, recordemos que en la Biblia, o escribiéndolo, recordemos que en la Biblia encontramos la mayor
muestra de amor que Dios, por amor a nosotros, nos dio a su Hijo Jesucristo para que tengamos vida eterna. Solamente creyendo a través de Él vamos a obtener vida eterna, y en este pasaje vamos a mirar las diferentes ideas de lo que significa el amor de Dios, de lo que significa vida eterna, y ya. Le llena otro poquito, ya te, bla 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 bla, punto coma, etcétera, 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 y llena su media página, ¿no? Es básicamente es un párrafo larguito o 2 párrafos y ya es media página. ¿Sí me entienden? Ahora, no quiero que se preocupen tanto por qué tan largo, lo que me importa o lo que quisiera que ustedes aprendieran y pongan en práctica es más que lo empiecen a desarrollar. Atinarle a lo que lo que se está tratando de hacer. So, esa sería su introducción, hermana. Esta sí ya es más larguita, como cuál es la idea principal, y describa esa idea principal con lo que va a ir hablando en su pasaje. Pienso que cuando lo estamos viendo, que como es un trabajo escrito, y dice que es exegético, es por eso, porque viene tan detallado que necesita mucho más contenido. Pero si fuera una predicación, no vas a tener que escribir tanto de eso, solo el bosquejo es el límite. Y quizás vamos a tratar de hacer esto, vamos a tratar de dividir, de hacer la separación. Esto no es una predicación. ¿Para qué? Esa es mi pregunta, como para qué estaría bueno esto. ¿Para dar una enseñanza? ¿Para dar una predicación? Probablemente para dar un taller. Porque tiene usted suficiente material como para dar un taller de 2-3 horas, un estudio largo en alguna reunión. No es una predicación. So, quizás si se quitan eso de la mente, que no es una predicación. Imagínense, y más que una enseñanza escuela, o sea, no creo que se imaginen de escuela dominical, porque también en la escuela dominical solamente tienen 1 hora. Esto es algo más profundo, más... Por ejemplo, vos que estás dando escuela dominical, tú sabes que el tiempo lo tienes reducido. O sea, al estudiar hay muchas cosas que dices, esto ni lo voy a mencionar porque me voy a tardar media hora explicando esto, y me quedan otro montón de cosas que tengo que enseñar, que quiero que los estudiantes aprendan. So, como que escoges los más importantes y hagas un montón de cosas afuera. Aquí no dejen nada afuera. Aquí desahógese, ¿verdad? Ajá, usted así como que, no sé, imagínese que va a venir del cielo Abraham y usted le tiene que enseñar algo a Abraham, ¿no? Es más investigativo. Es más de investigación, más profundo, ¿verdad? Y obviamente, si los pastores tuvieran más tiempo y hicieran esto cada semana, tuvieran más, ¿cómo se dice? Más capacidad, ¿no? Pero los pastores no tienen el tiempo como para dedicarle las 24 o 30 horas a la semana que se necesitaría hacer esto cada semana, ¿no? Mucho trabajo. Cuando yo platico con los pastores, en promedio los pastores gastan 7-8 horas para su predicación del domingo, que en realidad es bastante limitado, ¿no? Pero el pastor también tiene que visitar, tiene que llamar, tiene que ir a pelearse con los hermanos. Y si ustedes van donde un pastor, van a ver que tiene una Biblia por aquí, otra por acá, otro libro por aquí, otro por aquí, y así el montón. Y me dice mi esposa, ¿y por qué tienes todo ese relajo ahí? Que estoy estudiando. Hay que agarrar la aplicación que dice Daniel. Entonces es mucho trabajo. Es la vieja escuela. Los modernos ya. Pero este trabajo, Daniel, nos lleva prácticamente a ver si nosotros, como somos estudiantes, ¿no? Nosotros estamos entendiendo lo que es la interpretación de la Biblia, ¿verdad? Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Y por qué lo sacaste mal vos entonces? ¿Qué hiciste mal? Algunos de los ejercicios, no que saqué mal la clase. No, pero dijiste que esta parte lo hiciste mal. Dijiste, ¿no? Otros ejercicios de los... La introducción. De la introducción siempre, ¿no? Entonces, por eso él se está desquitando con nosotros. Sí. Tengo ese coraje. Resentimiento. ¿Y todo esto que está haciendo ahorita se necesita para hacer un devocional también? No.
lo pudiera hacer, le va a ayudar mucho, dependiendo. Miren, si Dios le da ¿cómo se dice? El tiempo de usted pasar y usted va a hacer un devocional de 10 minutos. Usted pudiera hacer todo esto y gastarse todo un día estudiando. Y ese va a ser para beneficio suyo. Todo lo que usted aprendió, aunque tristemente solamente tiene 10 minutos para exponer algo. ¿Se me entiende? Pero muchos de estos pasos se supone, ¿no? ¿Cuál sería la otra palabra? Todos estos pasos los tenemos que aplicar cuando vamos a estudiar la palabra de Dios. Y eso más que todo es para entender. Para que usted realmente pueda entender cuál es. Otra vez, el mensaje de Dios ya está aquí, ¿verdad? Ya aquí está. Yo ya no tengo que buscar un mensaje. El mensaje ya está aquí. Mi tarea es descifrar, hasta cierto punto, descifrar qué es el mensaje que Dios dejó aquí, ¿verdad? Por eso la otra vez les decía, cuando le digo, hermana, léame tal pasaje, y si le hago la pregunta, ¿qué significa para usted ese pasaje? Es la peor pregunta que podemos hacer. Si le pregunto, ¿qué significa ese pasaje para usted? No, ¿qué dice este pasaje? Porque el mensaje ya está ahí. Es mi trabajo descifrar qué dice el pasaje que está aquí. No lo que yo creo o pienso. Y es lo que estamos llegando. ¿Cuáles pasos vamos a ir haciendo para realmente encontrar el mensaje que ya está aquí? ¿Se entiende? Por eso hay tantas religiones en el mundo, porque dicen, no, es que yo creo que es así, ¿no? Y yo creo que es así, yo creo que es así. Y por eso cuando hay gente que dice, Dios me dijo, me pone chinita la piel. Porque cuando leo la Biblia y digo, yo no creo que Dios haya dicho eso, ¿verdad? Cuando Dios me dijo que me tienes que dar $1,000. No me ha dicho nada. Iba a ser bendecido, dígale. Porque aquí dice que si bendices a tu prójimo vas a ser un ejemplo, ¿no? Y Juan Carlos viene y lee la Biblia y dice, pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de que, no sé, otra, ¿sí me entiendes? Otro tipo de bendición. Otro tipo de bendición o que, no sé, fue un ejemplo que no funciona tan bien, pero usted va a poder interpretar lo que está aquí, lo que dice aquí. Lo que quiero es de que cada vez ustedes se sientan más seguros de decir, yo creo que la palabra de Dios dice esto. Y que si alguien le dice, creo que es diferente, que usted realmente cuestione a esa persona y diga, ya hice mi tarea, ya hice mis observaciones, ya leí el contexto histórico, ya leí el contexto literario, ya miré las diferentes palabras. Me suena como que para que estemos en desacuerdo, o tú estás bien mal o yo estoy bien mal. ¿Sí me entiendes? Y hay cositas, ¿no? Que siempre vamos a estar como que así, pero... ¿Le contesté su pregunta, no? Le dije... No, pues, o sea, yo digo, si todo esto también se aplica para un devocional, entonces tal vez lo que uno ha aplicado, lo que uno cree que ha aplicado, pues a lo mejor no ha estado bien, pues. No que no ha estado bien, han hecho, y lo digo yo porque fui su pastor por un montón de años, pienso que hacen muy buen trabajo los hermanos que han compartido aquí en la iglesia. Y la pongo de ejemplo a usted ahora recientemente que compartió el devocional, ¿no? Y se nota, aunque a lo mejor usted no lo note, se nota que está leyendo, que está poniendo más atención a lo que dice el texto. ¿Sí me entiende? Entonces, no es que estén mal. Ahora, como les decía, la otra parte de todo esto que tan no llegamos allá es la función del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tan serio nos tomamos el tiempo de decir, voy a dar un devocional, no quiero ir a decir cualquier tontería, y usted se pone a orar y le pide al Señor que, Señor, ayúdame porque quiero hablar tu palabra y quiero que sea algo bueno, algo edificativo para nosotros, y el Espíritu Santo de Dios le va a ayudar, ¿verdad? Pero no quiero que nomás nos conformemos a que Dios me va a ayudar y que yo no me prepare y tenga ciertas... Exactamente, y para eso es esta clase, como para que usted tenga suficientes herramientas para que el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, le va a ser mucho más fácil.
Está bien. Ya. So, no lo han estado haciendo mal. Si hubieran dicho algo demasiado grosero, probablemente que les hubiera dicho algo. Y a los hermanos yo les decía, y pienso que todo pastor es una buena práctica, ¿no? Enséñenme su bosquejo, aunque sea de su predicación, que van a predicar, ¿no? La hermana siempre me daba su y yo le decía, va por el buen camino, hermana, a ver cómo le sale. ¿Verdad? O quizás le pude haber dicho, hermana, esto como que a lo mejor no, ¿verdad? Porque yo cuando he hecho lo mío, yo solo he hecho lo que yo creo que está bien, pero en sí yo no tenía base de nada, ni de ayuda, o sea, no había tenido ni siquiera una instrucción de nada, solamente a lo que yo creía que estaba bien. Yeah. Y como les digo, hermanos, no se sientan tan frustrados que a lo mejor usted dice, miren, a mí me pasó, hermanos. Yo terminé los primeros 2 años de la escuela y yo me reía con Wendy porque le decía yo a Wendy, ¿sabes que no aprendí nada? Así me siento yo. como que no aprendí nada, le digo, yo no sé qué estoy yendo a la escuela. ¿Verdad? Y me acuerdo que en una de tengo un maestro, ustedes lo conocieron, se llama Dr. Eggman, es doctor, teólogo. ¿De Sonic? De aquí de Grace. Me acuerdo que una de mis últimas clases antes de que cerró la universidad le tenía que entregar a él una exposición que había algo muy parecido a esto, pero de las profecías del Antiguo Testamento. So, era así. Y me subió la moral cuando me dio mi calificación y me dio una nota de que había hecho muy bien. Y otra vez voy a presumir a Wendy y le digo, mira, sí estoy aprendiendo. Pero es como que uno no lo capta que sí está aprendiendo. Como que se duda uno. Como que se duda uno mismo. Si por ejemplo ahorita ustedes sienten que no, pues estoy peor que como empecé, créanmelo que no están peor que como empezaron. Ahora tienen una, ¿cómo se dice? Más o menos una guía más... Una base. Una base más bien que la que tenían antes. Mejor estructurada, ¿no? De como lo tenían antes. So, no se desanimen, sigan leyendo, sigan aprendiendo, sigan con las clases, traten de hacer su trabajo, aunque les no parezca tan bien o no parezca tan que va por gol, pero esfuércense en tratar de hacerlo. Okay. La introducción. Preguntas sobre esto, hermanos, de la introducción. La idea principal del pasaje, no los he leído, hermano. Me acuerdo más o menos de qué se tratan, pero no los he leído como para recordarme ahorita, para poner un ejemplo. ¿Cuál es la idea principal de su pasaje? Y describa esa idea principal. Media página, una página. Ok, después de este paso va a ir el contexto. Ok, el contexto. El primer contexto va a ser el contexto histórico. ¿Cuáles son los datos importantes del libro y el autor que se está estudiando? Histórico nada más, hermanos. Contexto va a ser puntos, no como en párrafos. En párrafos. En párrafos, ok, entonces. Aquí yo se los estoy poniendo en puntos, pero es en párrafos, como lo que le dije ahora. Por ejemplo, Filipenses. El libro de Filipenses fue escrito por Filipenses. Por Pablo. Los estaba probando. Fue escrito por Filipo. Fue escrito por Pablo. O la fecha, puede decir. La fecha de escritura de este libro fue el tal año después de Cristo. El autor fue el apóstol Pablo. Yo pienso que sí estaba en la cárcel cuando lo escribió, estaba en prisión cuando lo escribió, y puede dar otros detalles de Pablo. También escribió otras cartas a las diferentes iglesias, como ustedes, todo lo que tenga que ver con lo histórico, ¿no? Detalles del autor. La audiencia la escribió a la iglesia de Filipo, que estaba en Asia Menor, que estaban acá, y como todos esos detalles, ¿no? Él lo escribió probablemente que en griego. Era una ciudad romana y ahí pudiera dar un poquito de investigación. Era una ciudad romana importante o más o menos importante o no nada que ver.
Todas esas, básicamente todos estos puntos los cubre usted en el contexto histórico. Y si encuentra más información que usted dice, esto es importante, pues lo añade, ¿no? Ahí. Es más fácil quitar que querer poner. Más. Porque sobre y no que falte. No, Pero no tenemos que decir todos esos puntos. Si no quiero hablar, por ejemplo, que se escribió en tal lenguaje, no lo tengo que hacer. O tengo que ir punto por punto. No, esto yo se los puse como referencia, nada más. Para poder usar. Para poder tener más información. Como información Para de la llenar información que se supone que un contexto histórico debiera de tener. Pero, por ejemplo, si está haciendo el libro de Hebreos, no sabemos quién escribió Hebreos. ¿Va a evitar hablar del autor? No, just put anonymous, right? Al contrario, usted va a decir, el libro de Hebreos no se sabe quién es el autor porque, y usted puede dar ahí lo que usted logre investigar, por qué hay tanto debate de que si fue Pablo, si fue Lucas, si fue Daniel. Y puede encontrar información de esos debates, ¿no? De quién pudo haber sido el autor. Ok, ese es el contexto histórico. El literario va a ser lo mismo que estábamos haciendo aquí, ideas principal, ¿no? Más o menos lo que estábamos apuntando en el bosquejo, ¿no? No. La idea, el contexto literario, hermanos, es el contexto del pasaje. Ideas principales de los pasajes en el contexto. Por ejemplo, va a hablar de cómo encaja el libro de Filipenses en el Antiguo, si estuviera en el Antiguo Testamento, cómo encaja en el Antiguo Testamento o cómo encaja en el Nuevo Testamento. En el libro de Filipenses, ¿cómo encaja en el libro del Nuevo Testamento? Usted puede decir, el libro de Filipenses es una de las cartas paulinas que escribió Pablo a las iglesias dentro de las iglesias. Ahí es donde encaja ese libro de Filipenses. El tipo de literatura, es una carta paulina o es una epístola, es como se dijera. Ahora, aquí me equivoqué, hermanos. Aquí era cómo encaja el texto, el pasaje que ustedes están estudiando, cómo encaja en el libro. Está al principio, está en medio, está al final. Y eso pudiera ser muy importante porque si está al principio quizás es la introducción a lo que Pablo va a tratar de decir en todo el pasaje. Si está en medio puede ser que es la exhortación o la práctica que Pablo está haciendo, o si es la conclusión es porque a lo mejor Pablo se está despidiendo, ¿no? Hasta eso es como un poquito importante. Filipenses capítulo 2, pienso que, no me recuerdo, pero pienso que es en medio. ¿Por qué? Pero tienes que escribir, no nomás, el capítulo 2 de Filipenses está en medio del libro. Y luego ya, pero ¿por qué eso es importante? Ahora, si tú no crees que es importante, pues no lo pongas. ¿Sí me entiendes? Hay cosas que en realidad a lo mejor, pues nomás casualidad. ¿Sí me entiendes? Se le ocurrió ahí. Sobraba papel. Sobraba papel y lo tenía que escribir. Pero a lo mejor sí hay una razón por la que está ahí en medio. Ese es el trabajo de analizar el texto, lo literal, lo que está aquí, ¿verdad? Por ejemplo, Filipenses 2, pudieras decir, Pablo empieza su introducción, capítulo 1, y habla de esto y esto y esto, pero cuando llega al capítulo 2, Pablo rotundamente empieza a explicar, y puedes agregar ahí tu idea principal de esto, y después Pablo empieza a hablar de aquello, ¿no? Pero ese es trabajo de tus observaciones, de leer, repasar. Ahí sí te empiezas a lo que está antes y lo que está después. Sí. Filipenses no es un libro largo, o pudieras leer todo el libro. Aquí en el contexto podemos usar otros libros, ¿no? Como también. Otra vez, tengan mucho cuidado con los comentarios bíblicos. No quisiera que no le entiendo, voy a leer un comentario bíblico. Sino que batállenle primero ustedes, y es más, escriban sus ideas, lo que ustedes creen, antes de consultar un comentario bíblico. ¿Pero qué sería la diferencia con el comentario bíblico que decís vos y como un libro?
You know what I mean? Como un libro que es específicamente del tema. del tema. El único peligro es de que cualquiera que escribiera ese comentario o ese libro te está tratando de convencer de que él está bien. Entonces, por ejemplo, yo les escribo un libro de cómo hacer chilaquiles. ¿Va? Yo les voy a decir, los chilaquiles se le echa cebolla, tomate y frijoles. Pero la hermana que es de Campeche va a decir, los chilaquiles no llevan frijoles. O Giovanni te dijera, no lleva No cebollas. Chile, o no lleva Cebollas. Pero como yo soy el autor, yo les voy a querer imponer hasta cierto punto. Son puntos de vista diferentes. Son puntos de vista diferentes, que muchas de las veces son muy buenos y que nos van a enseñar. No estoy diciendo eso, ¿va? O sea, son buenos, pero lo que quiero primero es de que ustedes hagan su trabajo y lo que al leer el punto de vista de alguien más diga, ya, si tiene razón en estas cosas, pero en estas quizás me gusta más mi idea. ¿Sí me entienden? Ese es el único peligro que hay que tener, como ese cuidado nada más. Y hay que investigar quién escribió ese libro. Si lo escribió, no quiero decir nombres porque va a salir en YouTube, pero si lo escribió Cash Luna, entonces probablemente que si lo escribió, hay otro, Joel Austin, a los que les gusta en inglés, mejor aviéntese del techo de la iglesia. Solo agarran la Biblia para cargarla, nunca la abren. Otro señor se está haciendo muy popular y abrió una iglesia, a lo mejor es que está hablando usted a Maldonado, tiene una iglesia. Es dominicano. Ahorita Yo pensé que era colombiano, no sé de dónde sea, pero nos van a clausurar. Ahí lo editamos, lo va a cortar. Maldonado. ¿Pero cómo se llama? Pero oremos No sé. por ellos, que el Señor les... Yo ya lo he escuchado. No misericordia. Que les tenga misericordia. Por ahí anda un Daniel Rodríguez que también. Ok. Preguntas sobre el contexto histórico y literario. Vamos por bien. Como que esto es más fácil. ¿Okay? Y esto aquí es donde se va a utilizar más otros recursos, ¿verdad? Como los comentarios históricos, culturales, todos estos, su Biblia de estudio, a lo mejor por ahí va a tener algunas referencias de algunas cosas. Digamos, los libros que te presté, ahí sí puedes sacar bastante. Mapas también. Los mapas, en dónde estaban. Sí, porque yo compré uno, man, la verdad, tenés razón que sí se expande su imaginación, pues, sí. La verdad. Por eso para el otro año vamos a ir a Israel. Vaya echándole al... Vas a invitar. Puchica. Vaya echándole al... Cuando dice vamos a ir, habla de todos. Si no es en cuerpo, en espíritu. Por videollamada. Por Zoom. Les voy a hacer videollamada. No pierda. Yo quisiera llevar a un grupo, siempre he querido, hermana, pero hubo un año, en el 2021 sí ya lo había promocionado y todo, y fue cuando llegó la pandemia. Sí, fue cuando casi lo mando también. Con Melfi, sí, lo mando. Por eso le quitan de ir. Él quiere ir. Sí. Ya, sí, yo estoy Es su sueño de él. Al rato platicamos de eso. Con este trabajo, este primer año yo sabía que iba a ser como más de acomodarme y todo, pero para el 2024, o sea, a finales del 2024, probablemente quisiera que fuéramos un grupo de hermanos, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Invitar al distrito? Eso es todo, hermano. Ok, este es el paso número 4 de su trabajo. Viene lo más bonito. Yo lo quise hacer todo como... Ok, hermanos. Me paso ahora.